puedo hacerle a usted una pregunta para comenzar. ¿Qué es fe? Para nosotros que queremos vivir por fe, es muy importante contestar esa pregunta. ¿Qué es fe? Entonces, antes que entre la musiquita para apertura, por favor, escribe en los comentarios. ¿Qué es fe? Quiero ver su opinión, quiero ver su respuesta. Y mientras usted escribe, comenzamos el estudio de esta semana. Muy bienvenidos, queridos amigos, querida amiga, querido amigo que siempre están participando con nosotros. Soy el pastor Robert Mullón. Estoy aquí para ayudarlo a vivir su mejor versión en este año 2022. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 11, que trae como título Jesús, el autor y consumador de la fe. Y comenzamos como siempre, leyendo el verso para memorizar que dice de esta manera. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos, el capítulo 12, el verso 2. Estamos llegando ya a las últimas lecciones de este increíblemente interesante estudio sobre la carta de Pablo a los Hebreos. Creemos que el autor de este estudio, de esta carta, fue el apóstol Pablo. Quiero recordarle que en la lección número 13 voy a estar estudiando juntamente con el doctor Félix Cortés, que es el autor de esta lección. La vamos a grabar en la Iglesia Adventista de la Universidad de Andrews. Usted no se puede perder este estudio, que será fascinante. Será un estudio muy, pero muy especial. ¿Está bien? Esta semana vamos a hablar sobre fe. Y es muy importante que usted entienda fe. Es muy importante conocer conceptos de fe. Durante esta semana vamos a estudiar los héroes de la fe. Y al estudiar la lección tuve una sorpresa. Ya le había puesto cuidado, pero me renovó la sorpresa. Los personajes que Pablo elige para mostrar fe. Vamos a ver esos detalles, vamos a ver aspectos de cómo ellos tuvieron fe, aspectos de cómo ellos pudieron vivir con fe, cómo ellos desarrollaron fe. Y lógicamente vamos a aplicar esto a nuestra vida. A usted que es maestro de escuela sabática, permita darle el siguiente consejo. Evite durante el estudio de esta semana detenerse en los aspectos teóricos de la fe, porque fe no es una teoría. La lección va a tocar estos puntos teóricos, pero nos va a llevar a entender mejor la práctica de la fe. Vivir por fe es vital para un caminar cristiano. Hay una porción de la lección que me llamó la atención, que es que fe es confiar en las promesas de Dios. Fe es confiar en las cosas que no puedo ver. La vida cristiana es una vida de mucha incertidumbre. Confiamos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no podemos probar. Yo me acuerdo cuando mi primera hija me preguntó, papá, ¿cómo puedo probar la existencia de Dios? Y la respuesta dura, honesta, la respuesta que duele el corazón del cristiano, que es honesto, es, pues no puedo probar. No puedo probar que Dios existe. Como yo no puedo probar muchas cosas. Yo no puedo probar que la historia de Jonás es verdadera. Yo no puedo probar que el pueblo cruzó el Mar Rojo. Yo no puedo probar que cayó pan del cielo. Por eso, para que todas estas historias me ayuden en mi desarrollar y en mi crecimiento, es clave un detalle llamado fe. Entonces, la lección de esta semana va a mostrar en el libro de Hebreos algo de fe y cómo podemos desarrollar fe. Además, antes de terminar este espacio de la lección, usted que está mirando esto el día domingo o el día lunes o el día martes por la mañana,
permítame invitarlo a usted para el martes día 8 de marzo a las 8 de la noche para una reunión, una transmisión en vivo aquí en mi canal de YouTube, donde estaremos orando por el pueblo de Ucrania. Vamos a estar orando por esa gente linda, por esa gente que está sufriendo mucho en estos últimos días. Quiero invitarlo a usted para ser parte de esa programación. Oramos por Ucrania. Martes, marzo 8 a las 8 de la noche. Es muy importante que usted sea parte de ese momento especial de oración y adoración y clamor por la protección de Dios sobre un pueblo que sufre los horrores de una invasión, de una guerra. Lección de domingo, día 6 de marzo. El justo vivirá por la fe. Quizá esta sea una de las frases más impactantes de la Biblia. Martín Lutero tuvo su vida transformada por esa frase. El justo vivirá por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que mi vida cristiana no solamente se desarrolle, para que mi vida cristiana vea el cumplimiento de las promesas, es muy importante que yo aprenda a vivir por fe. Y por eso quiero que usted escriba, ya me escribió algo en los comentarios, y quiero su nueva participación en los comentarios diciendo, para usted, ¿qué quiere decir vivir por fe? La primera pregunta fue, ¿qué es fe? Ahora quiero que usted me conteste, para usted, ¿qué es vivir por la fe? Es muy importante que usted pueda elaborar esa respuesta. Por eso yo le pido escribiendo en los comentarios. Es una manera de ejercitar. La lección tiene sus preguntas, ¿no? Pues yo pensé, voy a hacer unas preguntitas aquí para que la gente pueda ejercitar lo que están estudiando y aprendiendo. ¿Bien? ¿Qué es vivir por la fe? Y creo que una buena manera de entender eso es como la lección lo presenta. La lección presenta cómo el pueblo de Israel no vio las promesas de Dios cumplidas. ¿Y por qué no pudieron ver las promesas de Dios cumplidas? ¿Qué fue lo que pasó para que ese pueblo no viera las promesas de Dios cumplidas? Bueno, y esa fue la clave. Es que ellos nunca vivieron por fe. Nunca vivieron por fe. Y como no vivían por fe, no pudieron ver estas promesas realizadas en la vida de ellos. Pero volvemos al mismo problema de siempre en nuestras iglesias, no solamente en la iglesia adventista, en el mundo religioso en general. Es que nosotros sacamos de la Biblia frases formadas que muchas veces no tienen sentido. De ahí el hecho de que yo le estoy pidiendo que escriba qué significa vivir por fe. Decimos, hermanos, hay que vivir por fe. Hay que vivir en la fe. Ellos no vieron las promesas porque no vivían en fe. ¿Qué quiere decir vivir en fe? ¿Qué quiere decir vivir por la fe? Bueno, al estudiar la lección me pareció una definición que es vivir como si estas promesas ya se estuvieran cumpliendo. Me gustó esta definición. Aquí está el punto. Nosotros vivimos muchas veces imaginando que esas promesas un día se cumplirán. Esperamos que se cumplan. Miramos que se cumplan. Soñamos que se cumplan. Pero te hago la pregunta. ¿Vivimos como si se estuvieran cumpliendo ahora? No, pastor, pero Cristo no ha volvido ahora. ¿Cómo puedo yo vivir la promesa de la venida de Cristo ahora? Yo puedo vivir la promesa de Cristo, la venida de Cristo ahora, si yo vivo mi fe como alguien que va a ir al cielo y no como alguien que no va a ir al cielo. Muchos de nosotros vivimos una fe de sábado, donde el sábado somos de fe, el sábado predicamos, el sábado creemos. Y quizá usted no es adventista del séptimo día, no está entendiendo mucho lo que estoy diciendo, es que nosotros adventistas pues guardamos el sábado. Y es interesante cómo nosotros adventistas vivimos nuestra fe, muchos, ¿no? Vivimos nuestra fe solamente el día sábado.
Pasa que los otros 7 días de la semana, y más, 7 días y medio, los otros 6 días y medio de la semana, porque sábado es sábado de mañana para muchos nomás, vivimos como si no creyéramos en nada de eso. Y si nuestra vida muestra que yo no creo en nada de esas promesas, yo no puedo estar reclamando que esas promesas se cumplan en mi vida. Vivir por la fe es vivir como si esas promesas se estuvieran cumpliendo todas ellas, si esas promesas fueran realidad en nuestra vida a cada momento, a cada instante. Derramaré, dice la Biblia, sobre ustedes la lluvia tardía. ¿Vivo yo como si la lluvia tardía estuviera derramada sobre mi vida? Traeré sanidad. ¿Vivo yo como el que está recibiendo sanidad? ¿Vivo yo como el que está aguardando la venida de Cristo? Estoy viviendo como el que va al cielo finalmente. No sé si me hago entender, pero vivir por la fe no es ir a la iglesia a cantar y dar gloria a Dios. Vivir por la fe no es estudiar el folleto de la escuela sabática. Vivir por la fe no es hacer cosas. Vivir por la fe es como soy, como estoy. En mi hogar. Si mis hijos me pudieran evaluar, dirían que yo vivo por la fe. Si mi esposa o mi esposo me pudieran evaluar, dirían que yo vivo por la fe. Si yo quiero alcanzar algo en la vida cristiana, es vital aprender a vivir por la fe. Por eso, querido, vive la venida de Cristo, no como si fuera a pasar algún día. Vive la venida de Cristo como si fuera a pasar hoy día. Pues la triste realidad es que si hay si hay una constante en nuestra vida, es la inconstancia, es la fragilidad de la vida humana. Y a cualquier momento puede ser nuestro último día. Por eso es muy importante vivir todos los días de nuestra vida como si Cristo estuviera volviendo. Vivir por fe es vivir como si Cristo volviera hoy día. ¿Cómo está su vida? Lección del lunes 7 de marzo, por fe, Abraham. A partir de hoy día, comenzamos a ver algunos héroes de la fe y cómo la fe los impactó. Y el primer de estos personajes es el padre Abraham, el padre de la fe. Me llama mucho la atención la vida de Abraham. Todo en la vida de ese hombre fue fe. Pero el punto, ¿cómo puedo decir? La cumbre de la fe. El punto central de la fe, que es lo que Hebreos trabaja, es cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame tu único hijo. Mira cómo es interesante esto, ¿no? Hay mucha cosa en esta frase, sacrifícame tu hijo. Primero, los sacrificios de los primogénitos eran comunes en los pueblos idólatras. Entonces, que Dios le pida a Abraham, su hijo, parecería ser que Abraham estaba confundido o había entendido mal. No parecía algo que Dios iba a pedir, porque Dios no pedía ese tipo de cosas. Los ídolos pedían ese tipo de cosas, se creía, pero Dios no pedía eso. Segundo, en Génesis 21, nosotros podemos ver que Dios le dice a Abraham así, porque Sara se estaba quejando, ¿no?, de Ismael. Y Dios le dice a Abraham, mándalo Ismael, porque mis promesas a ti se cumplirán a través de Isaac. Y en el capítulo siguiente Dios manda matar a Isaac. Pues, además del hecho de que ese tipo de sacrificio era algo pagano, ese tipo de sacrificio iba en contra de lo que Dios le acababa de decir a Abraham. Le acababa de haber dicho, Abraham, voy a cumplir mis promesas a través de Isaac. Puedes mandarlo a Ismael. Pues Ismael se fue
quedó Isaac. Al otro día, me imagino, no voy a dramatizar la historia, al otro día pues Dios le dice a Abraham, Abraham, pues ya sabes que este que se quedó tu hijo, dámelo en sacrificio. La lección muestra que Abraham estuvo dispuesto a hacer eso porque él creía que Dios resucitaría a Isaac. Abraham creía que Dios resucitaría a Isaac. Mira qué interesante ahora. ¿Sabes cuántas personas habían resucitado hasta este entonces? Pues ninguna. El hecho de que Abraham creyera que Isaac sería resucitado era creer algo que nunca en la historia de la humanidad había pasado. Si Marta o María, años después de la resurrección de Lázaro, dijeran así, pues creo que Dios va a resucitar a ese, pues uno puede entender por qué ellas vieron a su hermano resucitado. Ahora, Abraham nunca había visto nada de eso. ¿Por qué entonces Abraham obedeció? ¿Por qué Abraham tuvo fe de obedecer? Y aquí está el primer secreto de la fe. Fe no es algo que yo consigo de leer mi Biblia y de orar nomás. No, fe no se consigue así. Fe no es algo que yo consigo porque leí en la Biblia o porque heredé de mis padres. Fe no es algo que yo consigo por leer libros o ir a la iglesia. No. El secreto de la vida de Abraham que se muestra aquí es que Abraham, él constantemente estaba en presencia de Dios, uno, y constantemente estaba trabajando por Dios, dos. Abraham estaba en comunión con Dios, y cuando hablo en comunión con Dios, para nosotros sería la oración y el estudio de la Biblia, pero Abraham estaba en constante comunión con Dios. Y además de eso, Abraham estaba en constante trabajar por Dios. Para nosotros sería estudio de la Biblia, oración y trabajo. La fe de Abraham no brotó de la nada, no. Brotó de una constante relación y de un constante trabajar por Dios. Su fe había crecido a tal punto de que cuando Dios le dice una barbaridad aparente o un disparate aparente, él entendió y dijo, voy porque sé que Dios tiene algo separado para mí. Él había tenido un hijo, él y su esposa, ya sin poder. Él había salido de Ur ya sin poder. Toda su vida había sido de milagro. Él conocía a ese Dios. Él sabía que Dios allí en ese momento no lo iba a defraudar. Eso es fe. Mucha gente me manda mensajes diciendo, pastor, ¿cómo puedo aprender a vivir por fe? Oración, estudio de la Biblia y trabajar por Dios. No hay manera mejor de crecer en fe que trabajar y hacer las cosas que Dios me pide. Mi hija más joven, mi hija más grande me manda un mensaje estos días. Me dice así, papá, he trabajado tanto estos días que gané un tan buen sueldo. Ella trabaja en la McDonald's. Y me dice, pero papá, me dolió tanto dar mi diezmo porque nunca había dado tanto dinero de diezmo así. Es difícil, ¿sabes?, hacer las cosas que Dios nos pide. Pero yo sé que mi hija se está preparando para ver milagros. Porque está aprendiendo a confiar en Dios cuando su diezmo era $20. Ha aprendido a confiar en Dios ahora que su diezmo es más. Ese trabajar la ayudará el día que Dios le pida sacrificar a un hijo. Yo creo que Dios jamás lo pedirá eso. Pero cuando otras dificultades se enfrente, su fe estará lista para eso. Por eso, querido, prepara tu fe. Porque las batallas vendrán. Prepara tu fe. Y cuando venga la tormenta, cuando venga la batalla, saldrás vivo de todo eso. Lección de martes, día 8 de marzo, Moisés, creer en el invisible.
La lección del día martes nos va a hablar sobre las luchas y victorias de Moisés. Pero antes de entrar a la lección, usted que está mirando este estudio el día martes, hoy día, martes 8 de marzo a las 8 de la noche, voy a estar en vivo con un programa especial de oración orando por Ucrania. Quiero invitarlo a que se conecte en vivo a las 8 de la noche, hora de Chicago, ¿está bien? 8 de la noche, hora centro de Estados Unidos. No deje de participar. Muy bien, vamos a hablar sobre Moisés. Moisés es un personaje muy interesante de la Biblia, porque Moisés tuvo la oportunidad de ser el hombre más poderoso del mundo. Egipto era la nación más poderosa del mundo. Y al parecer, el hecho de que Moisés llevaba el título de hijo de la hija de Faraón, quería decir que Moisés estaba siendo preparado para asumir el trono de Egipto, ser el próximo Faraón. Pero Moisés tuvo la capacidad de ver más allá, por los ojos de la fe, ver más allá de lo que solamente lo que estaba frente a él. Él tuvo la capacidad de ver que el camino de los hombres, por bueno y placentero que fuera, no era el camino para él. Y que si él mirase hacia adelante, él vería muchas cosas buenas en su vida de él. Él vería mucha cosa haciéndose en la vida de él. Él vería éxito, él vería bendición, él lograría ver cuánta cosa Dios estaría haciendo por él a través de él. Entonces Moisés tiene la habilidad de mirar más allá. Él dejó todo por lo que Dios tenía para él. Ahora, ¿qué fue lo que Moisés vio? No sé. Pero tengo para mí que él no vio 40 años en el desierto pastoreando cabras. Tengo para mí que Moisés nunca vio los 40 años en el desierto con un pueblo de dura cerviz, con un pueblo terco. Creo que Moisés nunca vio que pasaría 40 años cuidando a una generación mala, un pueblo difícil, una bola de chismosos, una gente pesada, ¿sabes? Porque tengo para mí que si Moisés hubiera visto eso, él se hubiera quedado como Faraón. Y aquí viene lo interesante de la vida de Moisés. Él no vio nada. Él solamente creyó por fe de que lo que Dios tenía para él era lo mejor para él. No era más placentero, no era más agradable, no era más sabroso, no era más elegante, pues sí, dele al adjetivo que usted quiera. Pero él sabía que lo que Dios tenía para él era lo mejor. Y queridos, eso es algo que la fe logra hacer en mi corazón. De ahí voy a volver a la lección de Abraham, cuando desarrollar mi fe tiene que ver con trabajar y comungar con Dios. Si yo no hago esas cosas, yo no puedo desarrollar fe. Y cuando yo logre desarrollar fe, yo tengo la capacidad de entender que lo que Dios tiene para mí siempre es mejor. Aunque no me guste ahora, aunque me haga doler ahora, aunque me haga llorar ahora, aunque me haga ver como que mi mundo se está acabando, yo tengo seguro en mi corazón de que en muchos momentos Moisés miró a Dios y cuestionó si el Señor, ¿para eso me traíste aquí? ¿Para esto me sacaste del palacio real? Porque yo me imagino que en los momentos de debilidad, quiero imaginar, ¿no? Que en los momentos de debilidad Moisés pensó, ay, si estuviera en el palacio ahora, no estaba comiendo esto, pues. Si estuviera en el palacio pudiera haber ayudado, pudiera haber hecho esto, el otro. Gente, fe. Y ahí es donde yo estoy muy en desacuerdo con algunas
creencias pentecostales, en especial aquí en Estados Unidos y en otros países también, donde les gusta predicar que si yo creo en los planes de Dios, yo siempre voy a tener mejores casas, mejores autos, prosperidad financiera, la famosa teología de la prosperidad. Por eso yo tengo mucho problema con eso. Es que eso no es bíblico. Dios no me promete que si yo lo sigo a Él, mi vida será un mar de rosas. Y Moisés quizás sea uno de los mejores y más especiales ejemplos de eso. La vida de Moisés está lejos de ser un mar de rosas. La vida de Moisés está lejos de ser una bendición, una alegría. La vida de Moisés es una vida dura, una vida pesada, una vida difícil. Si Moisés hubiera muerto Faraón, su entierro de él hubiera sido una parada nacional. Pero por seguir la voluntad de Dios, Moisés murió solo en el alto de una montaña, sin nadie al lado de él para llorar su muerte. Parece que perdió, ¿no? Muchas veces, querido, seguir a Cristo parecerá que perdiste. Te hará sentir como un derrotado. Muchas veces así será. Recuerda que Moisés murió solo en la montaña, pero él no se quedó allá, porque el sueño de Dios para él era mayor. Lo que Dios tenía planeado para él era mayor. Lo que Dios quería hacer en la vida de él era mayor. Cuando yo sigo a Dios, quizás no sea sabroso al principio, pero si yo sigo a Dios mirando lo invisible, yo estoy seguro que viviremos cosas tan increíbles que miraremos atrás y diremos, valió la pena. Atrévete a seguir a Cristo. Lección del día miércoles 9 de marzo, por fe, Rahab y el resto. Mira, aquí viene la sorpresa del panteón de héroes de la fe. Moisés, Abraham, Rahab. ¿Por qué la presencia de Rahab ahí es una sorpresa? Bueno, primero, porque en una genealogía masculina no era costumbre una presencia femenina. Pastor, eran machistas. No se trata de que eran machistas. Hoy día la gente vive tan sensible con esos detallecitos. No, que machista, que esto, que el otro. Si queremos leer la Biblia, tenemos que leer la Biblia en su contexto y en su cultura. Entonces la costumbre era esa. Si está bien o está mal, pues es otra historia. Pero en una genealogía masculina, difícilmente o rarísimas veces, y esa es la belleza de la genealogía de Jesús en San Mateo, no aparecería en el nombre de una mujer. Primera sorpresa, ¿no? Segunda sorpresa que podemos ver en todo eso es el hecho de que Rahab es una extranjera. Una extranjera. Otra vez, en la genealogía de un hebreo no había la presencia de un extranjero o una extranjera. Tercero, en la genealogía, que la palabra está complicada, de un hebreo, pues no iba a estar la presencia de una prostituta. Pero Rahab es puesta como una héroe. Se dice héroe para las mujeres también. En Brasil se dice heroína en portugués. No sé, pues explique, déjame en los comentarios. Ve que en mi español una que otra se escapa, ¿no? Pero ahí está Rahab. ¿Y cuál fue la gran cosa de Rahab? Otra vez, fe. Pero la fe por el oír.
Sabemos que el pueblo de Jericó, porque Rahab le dice eso a los espías, había escuchado las cosas que Dios le había hecho a los egipcios. La fama del pueblo de Israel había corrido por todo lado. Ellos sabían lo que le estaba pasando a la gente. Ellos sabían lo que le había pasado a los egipcios. Y ellos sabían que así que los israelitas llegaran, Dios les iba a dar a Jericó. Ahora, ojo, Rahab no vio pan caer del cielo, no vio agua brotar de la roca. A Rahab no vio el mar rojo abrirse, no vio las 10 plagas, no vio la columna de fuego, no vio la columna de nube, no vio codornices volando, no vio la serpiente levantada en el desierto, no vio el Sinaí temblando con fuego y truenos. No vio nada de eso que el pueblo de Israel vio y aún así no creyó. Rahab no vio nada de eso y creyó. ¿Qué mujer esa? Querido, hay una bendición, creo yo, especial para aquel que cree sin ver, que cree de oír. De ahí la belleza de la predicación evangelística, porque es un oír el mensaje y tomar una decisión por oír el mensaje, tomar una decisión por escuchar la palabra. Es interesante eso, ¿no? Rahab lo hace de esa manera. Rahab escuchó y tomó una decisión, hizo algo. Por eso mi padre desde chico me enseñaba, mira, predicaste campaña evangelística, pues a hacer llamado. Yo no creo en una predicación que no tiene llamado. Yo no creo en una predicación que no lleva a la acción. Yo no creo en una predicación que termina, eso es mi pedido, hermanos, esta es mi oración, amén. No, yo no creo en esa predicación. Yo creo que es una predicación incompleta. Creo que es una presentación teológica, una presentación catedrática, pero no una predicación. Yo por veces escucho pastores americanos pregando y muchos hispanos últimamente que terminan sus predicaciones con preguntas o con silencio o salen de... Gente, acción. Rahab escuchó y actuó. Ayudó a los espías, hizo toda su parte sin saber si se cumpliría. De ahí la importancia de la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Quizá esa sea una de las razones por las cuales yo me opongo mucho a eso de pastor, le voy a pedir una señal a Dios. No, usted y yo tenemos la palabra de Dios y es todo lo que necesitamos para tomar decisiones y para vivir por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Es todo lo que necesitamos. No necesita nada más. Así que te invito a que actúes como la prostituta. Oh, perdón. Ella fue una prostituta. Ella ya no era más. Porque a partir del momento que ella escuchó y aceptó, su vida de prostituta acabó. Y a partir de ahí, ella pasó a ser una hija del Dios vivo. Ese es Rahab. Y ese es usted. Lección de jueves, día 10 de marzo. Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo lo que tiene que ver con nuestra fe está y viene de Jesús. Él es el autor de la fe y es el consumador de la fe. Es el que comenzó la buena obra y el que terminará la buena obra. Es el alfa y el omega, Él es el todo, pues. Entonces, siempre que hablamos de fe, no hablamos de algo que brota en la iglesia, no es algo que brota de mi lectura de la Biblia, no es algo que brota de escuchar un sermón apenas. Brota de la figura maravillosa del Señor Jesucristo, brota del poder del Señor Jesucristo como autor de esa fe. Por eso yo le digo a la gente,
Desarrollar mi fe es comunión con Dios y trabajo por Dios, pero tener esa fe viene del pedir a Dios que me dé a mí el don de la fe, el regalo de la fe, que ponga en mí la semilla, en mi corazón de la fe, para que eso pueda crecer, desarrollar y dar frutos. La lección lo hace de manera interesante al decir así: Jesús es el autor de nuestra fe en al menos 3 sentidos. Y voy a leer ahora la lección que dice así. En primer lugar, Él es el único que ha terminado la carrera en su sentido más cabal. Los otros que se mencionaron en el capítulo anterior aún no han alcanzado la meta. Sin embargo, Jesús entró en el reposo de Dios en el cielo y está sentado a la diestra del Padre. Nosotros, junto con estos otros, reinaremos con Jesús en el futuro. Jesús es el autor porque Él ya la corrió, Él ya terminó todo lo que tenía que hacer y nos da a nosotros esta fe para que nosotros sigamos en la carrera de la vida cristiana. Segunda razón, fue precisamente la vida perfecta de Jesús lo que hizo posible que estos otros corrieran su carrera. Hablamos de eso semana pasada. Los méritos de Jesús posibilitan que yo tenga una caminada cristiana. Por eso Jesús es el autor de la fe. Por último, Jesús es la razón por la que tenemos fe. Al ser uno con Dios, expresó la fidelidad de Dios hacia nosotros. Interesante, ¿no? Como Cristo es esa razón, como Cristo es esa representación. Por eso yo tengo condiciones de avanzar. Nos toca ahora, dice la lección, y voy a terminar leyendo el último párrafo de la lección del día jueves, que dice de esta manera: ahora nos toca correr a nosotros, aunque con nuestras propias fuerzas, ojo aquí, nunca podremos lograr lo que Jesús hizo. Tenemos su ejemplo perfecto ante nosotros y por la fe en Él, manteniendo la vista en Él como los demás antes de nosotros, seguimos adelante con fe, confiando en sus promesas de una gran recompensa. Jamás podremos ser perfectos como Jesús, es lo que dice la lección y es lo que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero aunque no podamos ser perfectos, debemos seguir la caminada cristiana, debemos seguir caminando en Cristo y avanzando en Cristo. Debemos seguir el trabajo por nuestro Dios. ¿Entiende eso? Por eso, querido, hoy día yo lo invito a usted a escribir una declaración de fe en los comentarios. Mi Dios, te alabo por la fe que me das. Escriba eso en los comentarios. Señor, te alabo por la fe que me das. La fe es un regalo de Dios que nos ayuda a seguir en la caminada cristiana. Y en Dios y en Cristo, esa fe se puede renovar todos los días. Renueva tu fe hoy día al escribir esa oración y verás cómo tu caminar y tu carrera será siempre bendecida. Lección de viernes, día 11 de marzo para estudiar y meditar. Esta es la parte de la lección que termina el estudio de la semana. Ha sido una semana muy interesante donde estudiamos la fe, cómo se origina la fe, cómo se desarrolla la fe, para qué sirve la fe. Todo eso fue tema de nuestro estudio en esta semana. Querido, sin fe es imposible vivir, sin fe es imposible caminar la vida cristiana, porque parte de nuestra naturaleza humana es cuestionar las cosas. Y en la vida cristiana es imposible tener todas las respuestas. En la vida es imposible tener todas las respuestas. Pero en el estudio de la Biblia, en el vivir cristiano, siempre brotarán preguntas para las cuales no tenemos respuesta. Y tener esas dudas no es pecado. Yo me arriesgaría a decir que ahogar esas dudas quizás sea pecado. Pero tener dudas no es pecado. Tener dudas es sano. Tener dudas es bueno. ¿Me hago entender?
Tener dudas es algo saludable para el ser humano. Por eso, querido amigo y querida amiga, yo lo animo a usted a nunca tener miedo de las dudas que tiene y tampoco tenerle miedo a la falta de respuestas, porque nuestra vida, nuestra carrera, nuestra caminada no está completa hasta que lleguemos al cielo y seguramente en el cielo tendremos todas las respuestas. Pero mientras tanto, para que vivamos en sanidad y felices, con la Biblia tenemos más de lo que necesitamos. Pero quiero terminar este estudio leyendo la primera cita de la lección de viernes que está en Camino a Cristo, páginas 59 y 60, que dice así: por medio de la fe llegaste a ser de Cristo y por medio de la fe tienes que crecer en Él. Dando y tomando a la vez, tienes que darle todo, tu corazón, tu voluntad, tu servicio, darte a Él para obedecer todos sus requerimientos y debes tomar todo, a Cristo, la plenitud de toda bendición, para que habite en tu corazón y para que sea tu fortaleza, tu justicia, tu eterno ayudador, con el fin de recibir poder para obedecer. La fe me da esa fuerza. La fe me ayuda a salir adelante. Y por la fe somos capaces de todo en el nombre del Señor Jesucristo. A usted que ha llegado hasta aquí, muchas gracias. Es siempre un gusto poder compartir el estudio de la lección con usted. Una vez más, si está mirando esta lección, pues no deje de participar de nuestra live el día 8 de marzo, martes, a las 8 de la noche. Oramos por Ucrania. Oramos por el pueblo de Ucrania. Vamos a levantar nuestra plegaria juntos a Dios. Y estoy seguro que será una gran bendición poder orar y interceder por nuestros hermanos y hermanas y por toda la población de ese país que se está enfrentando una batalla inimaginable. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tu vida sea llena de bendiciones. Gracias por todo. Gracias por ser parte de mi ministerio aquí en la internet. Y que Dios te bendiga siempre. Nos vemos muy pronto, ¿está bien?